El diccionario define el caos como el estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. José Saramago lo describe como un orden sin descifrar, mientras que los griegos lo definieron como un abismo. En este espacio, hablamos desde nuestra experiencia al navegar nuestro propio abismo y te contamos cómo hallamos el orden del caos. Hola, Víctor. Hola, Chiqui. Ay, qué rápido, ¿eh? Pero, ¿sabes qué me sorprende, burdo? Porque estamos pasando por una ola cálida, Ajá, que en inglés significa Cálid Wave, ajá. que tú andas así como con una Cálid hueva muy grande. Ay, qué necio. Estaba como dormido y de repente Y de pronto, necesito un chocolate y no, ni probamos ni nada, sino que arrancamos de una vez. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? ¿Cómo es que se llama este programa? ¿Cómo se llama este programa? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! ¿Una matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Un programa del orden del caos con este título, De Disney. pero una de nuestras películas favoritas. Ay, me encanta. El Rey León me encanta. ¿Cómo es que se llama entonces otra vez? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Y esto tiene que ver un poco con ese tipo de filosofía de vida de la gente que debe cambiar. Bueno, no es que debe cambiar, en realidad que nos enfocamos en los problemas, en tratar de controlar y de llevar todo de manera rigurosa, con un orden. Y resulta que la vida te cambia de la noche a la mañana, y al cambiarte, ¿sabes? Empiezas a darte cuenta que tienes que ser más relajado. ¿Te ha Soltar pasado? un poquito, hay que soltar un poquito. Y es de las cosas, es cómico porque de lo que vamos a conversar es de las cosas que más me cuesta. Dejar de preocuparme, es de las cosas que más. Pero ¿sabes qué? ¿Qué he aprendido? Cuéntame qué has aprendido. No, ¿Qué has aprendido, Chiqui? No, pero que he aprendido a lo largo de los episodios que hemos grabado en El Orden del Caos es que no siempre tenemos que hablar de aquello que manejamos muy bien, sino también de las cosas en las que estamos trabajando. ¿Sabes? No siempre es como que te voy a dar los tips para que llegues a... No, en realidad no siempre tenemos los tips. O de las que manejamos muy mal. Claro, de las que estamos aprendiendo a manejar. Bueno, en realidad nuestro programa consiste en las cosas, en nuestras experiencias. Así mismo. Y al ser nuestras experiencias no necesariamente tienes por qué haberla dominado, sino que simplemente las estás viviendo. Las estamos trabajando. Las estamos trabajando. Y hablando de eso, hoy comentábamos, era hoy o ayer que comentábamos, que estábamos conversando y comentando, bueno, de cosas que en mi caso han pasado, que me tuvieron muy angustiado durante un momento muy difícil de mi vida, pues, y que me tenía preocupado era el tema de cómo los chamos los chamos, me refiero a los hijos, reciben el tema de la separación y todo aquello, y una cantidad de miedos que tú tienes, y que además tú los sobrepiensas, y cuando los sobrepiensas te quedas pegado en ese Y el que se quedó pegado. y el que se quedó pegado se quedó pegado. No, pero es verdad. ¿Qué tiene ese chocolate? Oye, estoy como medio malandrosa. Ese es un happy chocolate. No, sabes que es curioso porque realmente te das cuenta, o sea, cuando te pasan ese tipo de episodios, te das cuenta que la preocupación que son suposiciones que están en tu cabeza. Y existen solo en tu cabeza. Me refiero no al miedo, el temor es real, pero la suposición de el final, de cómo va a llegar eso a hacer el final de esa situación en particular, por ejemplo. Y tienes, de hecho, el temor te permite quizás plantearte o el episodio muy bueno o el episodio muy malo. Tienes como esos dos extremos. Okay. Por ejemplo, un nuevo empleo. Bueno, me puede ir muy bien y puede ser como demasiado optimista, quizás por ese mismo temor al nuevo comienzo, o te puede ir malísimo, es lo que puede estar en tu cabeza. Pero a fin de cuentas, sobre la base de que está ese temor, sobre suposiciones. ¿Estás segura que son suposiciones? Mira, yo no creo que sean suposiciones, yo creo que son programaciones que tienes en tu cabeza de las experiencias vividas por otros. Por otros, claro. Ni siquiera por ti. Uh-huh. Disculpa. Claro, pero las asumes como ciertas.
Sí, las asumes como... Volvió el chocolate. Las asumes como reales, entonces tú supones que ese va a ser tu final, o es realmente en exceso positivo, o realmente es en exceso negativo. Tú sabes que yo creo que esa programación viene, ojo, no nada más de un tema social, en donde tú siempre los cuentos que oyes, o las historias que oyes, siempre son los dramas y los temas complicados, conflictivos, y aparte de eso, bueno, mi generación no tenía Netflix, ni tenía YouTube, ni nada de eso. No, tu generación menos. Por eso mi generación no la tenía. Tenían dinosaurios de mascota. ¿Qué dinosaurio en un carrizo? pero nosotros vivíamos de las teleculebras venezolanas y las teleculebras mexicanas, donde todo es un drama, donde todo es... Epa, y tú creerás que es mentira, o la gente creerá que es mentira, pero eso te influye. Sí, tienes razón. Eso influye en tu forma de percepción, porque al final la vida, como tú la ves, es la percepción que tú tienes de las experiencias que has tenido o de las cosas que has vivido a lo largo de tus años. Entonces yo, estando en la posición que estaba, donde siempre vi, o donde siempre decía, bueno, oye, los que sufren son los niños, que cuidado con los niños, que cuidado con las cosas. Una de las cosas que me decía mi terapeuta, Migi, Dios la guarde. Te queremos, Migi. Te queremos, Migi. Era, pero es que esos miedos están en tu cabeza. ¿Qué pasa si el día de mañana lo que tú estás pensando no es, o simplemente tú te dedicas en el tiempo en el que tú estás viviendo el duelo, ni siquiera a explicar, sino ni a dar razones, sino simplemente a expresar qué es lo que tú estás viviendo, cuáles son tus sentimientos y cómo ellos lo perciben? Y entonces tienes un feedback ahí de cómo se puede manejar esa situación, y a lo mejor eso hace que aligere los temores que tú tienes. Y yo, con muchísimo miedo, como dijimos en algún programa, hazlo, pero hazlo con miedo. Pero hazlo, aunque tengas mucho. Yo, con muchísimo temor, empecé a tocar a cada uno de mis hijos para decirles, bueno, esto me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, papá está pasando por esta situación. Y contra todo pronóstico, o sea, personal. Claro. No contra todo pronóstico de los externos que lo ven, o sea, como... De que cada situación es muy... Sí, pero contra todo pronóstico de los externos ven las cosas a lo mejor un poco más sencillas, pero tú lo ves porque tú estás metido en el paquete, en el problema. Y cuando empiezo yo a contarles a ellos, empiezo a descubrir que ellos se han dado cuenta de que esa vivencia o esas experiencias que yo tengo, ellos la han percibido desde otro punto de vista, y que simplemente estaban esperando ver cuál es tu acción. Y cuando tú por fin la ejecutas, dicen, ok, papá está haciendo lo que me estaba diciendo anteriormente. Y no es que lo tomen natural, no es que no les duela, no es que no les pegue. Claro. Pero lo empiezan a vivir de otra manera. Y entonces ese tema del drama, del llanto, del sufrimiento, se minimiza. O sea, ojo, no es que tú lo minimizas, sino que se hace menos, porque ellos vienen digiriendo eso, y las preguntas que te hacen son muy puntuales. Por ejemplo, ¿yo me voy a poder ir a dormir a tu casa todos los días? Bueno, sí, hija. Algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces tendremos que negociar cuando te quedas, cuando no, cuando tengas sábana, cuando no tengas sábana, porque, todas esas cosas Claro, pasan. pero te quitas el temor de De que todo va a ser tétrico. Pero por eso creo que sí, realmente es parte de la suposición de lo que está en tu cabeza, y tú puedes asumir dos escenarios y tú eliges con cuál quedarte. Tú sabes que, y ahorita estamos hablando, o sea, en este caso yo estoy diciendo de mi experiencia por lo que yo estaba viviendo, pero es que eso pasa con todo. Pasa en las relaciones laborales. Sí, claro. Pasa en las relaciones de amigos. A veces, no sé si te ha pasado, que tú crees, o sea, que tú te sobrepiensas cosas que le tienes que decir. Sí, claro. A tus panas, a tus amigos, o que tú dices, voy a hacer, no sé, voy a salir a tomar con fulano, sultano y mengano, vamos a tomar una cerveza. Oye, a este no le puedo decir porque este siempre está ocupado, pero ¿qué va a pensar? Y empiezas a sobrepensar. Sí. Y al final, déjalo fluir. Sí. Déjalo fluir. Como dice Timón y Pumba, sin preocuparse en cómo hay que vivir. Yo soy Timón.
Bueno, Pedí mi personaje primero. con estos kilitos de más sí puedo ser pupa. Pedí mi personaje primero. No pasa nada. Yo decía, cuando dijimos el tema del título del programa, Ya sabes que me vas a fregar, pero yo dije, yo voy a decir que yo soy Timón, yo no me calo ese de ser cochino peorro. Ah, yo sí, está bien, no pasa nada. Me encanta. ¿Sabes qué? Que creo que también pasa, bueno, en mi caso, por ejemplo, es que me carcome el tema de pensar en el futuro. Es decir, como que estoy en el presente, pero pensando en el futuro. Y eso siempre, mi primera opción, lo decía antes, tengo como que te puedes plantear dos escenarios, el que es muy bueno o el que es muy malo. Y no necesariamente es así, porque de hecho la ansiedad, aparte de eso, de vivir el presente pensando en el futuro. Y justo eso me pasa mucho, y es lo que, por eso digo que el tema de hoy es justo lo que yo tengo que manejar constantemente, porque caigo muy fácil en eso. Y me carcome la ansiedad de pensar en cómo me va a ir en lo que sea, en trabajo, en relaciones, en lo que sea. Y es complicado. Y cuando te das cuenta que realmente, mira, no se trata de no hacer nada, porque evidentemente si no estás haciendo nada, preocúpate. Claro. Porque sí tienes que preocuparte. Pero si estás haciendo algo para eso que quieres cumplir o a eso donde quieres llegar, ya estás trabajando en eso, entonces no te preocupes, ocúpate. Y una vez que te ocupes, pues no tienes más nada que hacer sino soltar y esperar a ver cómo fluye la cosa. ¿Qué sucede? No, pero qué curioso, que no es la impresión que tú das. Que estoy ansiosa 24/7. Tal cual, en serio, tú me lo estás diciendo ahorita, y de verdad, tú me lo estás diciendo ahorita, y yo he vivido algunas de tus preocupaciones, pero pareciera que fuesen puntuales. O sea, que en ese momento estás preocupada por X, y pasa. Pero después cuando empiezas a entender un poco cómo funciona, te das cuenta que sí, estás ansiosa permanentemente, sobrepensando cuáles son las cosas que van a pasar. Siempre. Y es complicado entender que puedes estar en esa situación y uno no se da cuenta. Sí, claro. No, yo soy experta en eso. ¿Eres experta en qué? En eso, en fingir que no estoy preocupada. Mira, yo de verdad, yo antes, bueno, evidentemente, he pasado como dos etapas muy, muy significativas en mi vida que me han generado real ansiedad, porque además uno ahora utiliza la palabra ansiedad con mucha ligereza y no es, no está bien. Y cuando digo que me genera algo de ansiedad, lo estoy usando mal el término, porque en realidad es que me genera estrés. Pero yo pasé por etapas de mi vida, 2 etapas de mi vida muy importantes que me generaron ataques de ansiedad reales. Y es una cosa horrible. Y a partir de eso creo que cuando comienzo a preocuparme en exceso, mi primer temor es volver a caer allí, en ese fondo que me costó tanto salir en algún momento de mi vida. ¿Y cómo lo manejas? Mira, honestamente es como que me tengo que, ¿sabes? Como que echarme el vaso de agua fría yo misma y decir, chiqui, ya va, cálmate. ¿Cómo saliste? Tienes que soltar aquí. Primero entendí que necesitaba buscar apoyo y que estaba bien. Porque me cuesta mucho, además, como me cuesta mucho admitir que necesito ayuda. Me cuesta. Entonces, una vez que salí de esas situaciones puntuales, entendí que está bien pedir ayuda. Y que a veces no la pido, pero la busco de manera... ¿Cómo? Por ejemplo, me has apoyado en situaciones que a lo mejor ni siquiera sabes que has estado allí, que has formado parte de eso. ¿Yo? Sí, pero el hecho de que estés ahí, que sabes, que pueda pasar tiempo contigo y que pueda drenar un poco saliéndome de mi cabeza, ya para mí eso es un apoyo. Entonces a veces puede que te utilice de esa manera, pero honestamente es así. Entonces entiendo que te Chanfle. bueno. Entiendo. No sabía. Bueno, ¿qué te puedo decir? No sabía eso. Sí, pero honestamente sé que entiendo que sola no está bien siempre, o está bien que no puedas siempre con todo y te utilizo como apoyo. Pero tú le pagas a tu terapeuta y ¿por qué yo lo hago de gratis? Bueno, papi, porque no, pero en realidad es así. Eso por una parte. Y lo otro es identificar. He aprendido a identificar cuando estoy sobrepensando las cosas. Ojo, a veces me demoro, es decir, a veces de verdad estoy sobrepensando las cosas y estoy sumamente preocupada y me tengo que echar casi el vaso yo misma de agua fría y decir, chiqui, ya va. ¿Qué estás haciendo tú para lograr esto que quieres? Ah, bueno, estoy haciendo esto. ¿Ya te ocupaste? Sí. Bueno, es momento de soltar. Suelta y sigue trabajando en ello, pero deja de preocuparte, porque la preocupación es, en mi cabeza, yo imaginarme el peor escenario de todo. Bueno, tú sabes que una de las cosas que hemos dicho mucho en todos los
episodios de esta temporada es que nos ayuda mucho visualizar. O sea, cuando tú asistes a terapia, y esto no es que sea una propaganda para los terapeutas, pero cuando tú asistes a terapia, ellos no te dicen qué es lo que tienes que hacer, sino que ellos lo que te ayudan es a que tú te hagas las preguntas incómodas y tú tengas ese diálogo contigo y tú sepas efectivamente qué es lo que quieres y qué es lo que no. Y cuando tú sabes qué es lo que quieres y qué es lo que no, y que tú lo puedes tener enfrente, al tú saber qué es lo que no quieres, tú puedes identificar inmediatamente que eso no es un motivo de preocupación, sino que lo tienes que descartar, que lo tienes que apartar de tu vida porque simplemente es una situación que te lastima o es una situación que no quieres volver a vivir. Claro, es que no puedes trabajar aquello que no puedes nombrar, entonces si no lo has identificado, obviamente Exactamente. no lo puedes trabajar. Entonces, tú agarras, tú dices, ok, a mí no me gusta, por decirte algo, a mí no me gustan los gritos, a mí no me gusta la gente que me grite, a mí no me gusta la gente que me hable golpeado, o sea, que me hable de golpe. Entonces, cuando tú identificas que eso no te gusta, la persona que se acerca a ti en esos términos, tú tienes dos opciones, o simplemente la apartas y o sea, no estás más en ese lugar, o empiezas a dialogar y a tener esa conversación incómoda con esa persona con la que te genera esa situación y tú le puedes decir, oye, vamos a negociar y vamos a conversar esto y cambias la perspectiva. Entonces ya el hecho de que tú tengas que relacionarte con esa persona y que tú sepas que ella conoce tu realidad y que los dos de manera consensuada mejoran, entonces ya para ti no es un estrés, ya para ti no es una ansiedad tener que comunicarle absolutamente nada, porque ya saben, porque ya hablaron claro. Entonces, visualización de las cosas que me gustan y de las que no. Cuando tú estás claro en eso, tienes todas las herramientas posibles para que tú puedas mejorar y quitarte el problema. No, es mi chocolate, no te voy a dar. Entonces tiene rato hablando con el mismo trocito de chocolate. Sí, en efecto, es verdad, eso es muy importante. Yo no, creo que no, o lo mejor dicho, después de esas etapas es que he entendido que tengo que visualizar y decir, ya va, identifica esto en ti, qué es lo que está pasando, para que lo puedas trabajar. Pero te ciegas. Te pregunto, Claro, por momentos sí, me pasa, claro. Caigo en la preocupación en serio, en hondo. Realmente, honestamente. De hecho, es tan así, y lo sé y lo reconozco en mi caso, por ejemplo, porque cuando algo me genera mucho estrés o me preocupa mucho, el tema de no saber cuál es el desenlace de cualquier cosa sobre la cual esté trabajando, sueño con cosas que me generan estrés. Ni siquiera es que sueño con eso, por ejemplo, comprarme un auto. No es que estoy soñando que me compre un auto porque eso me genera estrés. No, sueño con algo que me genera más estrés todavía. De hecho, hay algo muy particular que en algún momento tengo que conversarlo con algún terapeuta. Y es que cuando tengo momentos de profundo estrés, siempre sueño con que vuelvo a mi colegio, donde hice todo mi primaria, mi bachillerato, y estoy sometida como en una prueba. Okay. Pero no llego a la prueba, nunca llego a la hora de la prueba. Y ese sueño se repite millones de veces en mi vida, siempre que estoy en una situación en donde de verdad estoy muy estresada porque estoy muy, muy expectante por algo. Me pasa mucho. Qué bárbaro. Una cosa loca. Tú sabes que al contrario, yo en mi caso desde que estoy yendo a terapia, más bien he abierto los ojos. Qué bonito. O sea, he abierto los ojos en el sentido de que he podido identificar muchísimas cosas que me generaban estrés pero que no lo sabía y que ahorita, pero mira, se me hace súper rápido. Yo no sé si es como cuando tienes a los perritos encerrados por todo el tiempo y cuando abren la puerta salen corriendo. Y todo te parece que, esto es así. Bueno, creo que voy por ahí. Pero lo único que sí he podido manejar es esa desesperación por querer darle nombre a todas las cosas. Es decir, anteriormente yo decía, cuando empecé todo este proceso, esto me genera ansiedad porque esto es, por decir algo, egocentrismo. Fulano es egocéntrico. Y entonces trataba yo de entender por qué él era egocéntrico y qué le pasaba y tal. Carajo. Sí, en serio. Y fulano es narcisista. Y fulana es romántica. Y fulana es apasionada. Entonces trataba de entenderlo desde esas calificaciones que tú te das o que tú tratas de darle nombre a todas esas cosas. Y eso
me generaba ansiedad porque entonces, bueno, tú lo debes recordar porque yo inclusive te pasaba Ujú. los artículos que leí, las cosas que te decía, chama, mira esto, oye esto, lee esto. Y era con esas ansias de querer saber, o sea, de querer controlarlo y saber todo. Que quizás entender como la motivación de cada uno para actuar de tal manera. De ahí arranca todo. Epa, y de por qué entonces yo Es una reaccionaba. loquera porque en cierta forma estás justificando el comportamiento del otro To- que además te genera estrés. Totalmente. Entonces era como, no me puede generar estrés porque él es así, porque él es egocéntrico. Y mira, la verdad es que sí me generas estrés y no te quiero en mi vida. O te trabajo esto para que no me afecte tu comportamiento. Entonces, hasta que un día en terapia y saliendo de la terapia, tú me lo confirmaste, me dijiste, pero ¿qué tienes que entender de qué? O sea, ¿te gusta eso? Sí. O sea, ¿te entiendes bien con la persona? Sí. Bueno, háblalo y no trates de entender nada. Mm. Deja el Hakuna Matata, déjalo que fluya. O sea, sin preocuparte. Déjalo así, ya tú sabes cuál es donde tú empiezas a poner tus límites de lo que no te gusta y esa persona no lo va a pasar. Claro. Epa, sin dejar de quererla, sin dejar de, Sí. sin dejar de tratarla, sin nada, sino que simplemente tú puedes establecer cuál es tu campo de acción y hasta dónde pueden llegar. Y eso me ha funcionado. Eso está bonito. Porque creo que además va pegado mucho al título del episodio porque de las cosas que más me gusta es que dices Hakuna Matata es una forma de ser. O sea, no es una forma de actuar. No. No es como que, bueno, ya va, déjame no preocuparme. No, en realidad debería ser eso nuestra filosofía de vida. Mira, Claro. quiero llegar a esta cosa, bueno, estoy trabajando por esto. Punto. Ya aquí es el punto de soltar, es el momento de soltar. Me gusta que dijiste que la terapia te está ayudando y creo que todos encontramos herramientas diferentes. Y buscamos herramientas diferentes que además nos llenen y que satisfagan ese deseo, Esa necesidad. esa necesidad. Sabes que es muy interesante que, sin pedirte permiso, pero después te lo comenté, hicimos una encuesta en Twitter Ujú. sobre cuáles son las creencias de las personas. Y me llamó muchísimo la atención. Sí, yo admito que yo la hice de atorada y no, después fue que se lo comenté a Víctor. Pero me llamó mucho la atención porque contra mi pronóstico, ¿ok? Las opciones eran que si creías en un ser supremo, no importa si lo llamabas Dios como sea, no importa cualquier nombre que le dieras, si creías en el universo, en el destino, o si simplemente no creías en nada, que también era muy válido. Y yo creí que de las opciones que iban a ser como las más votadas, iba a Ajá. ser un ser supremo y que no creían en nada. Y no, fíjate que no. Fue el El universo. 90 y tanto % votó por el universo. Me parece súper curioso, me parece mágico también, me parece excelente. Yo, honestamente, cada quien puede creer en lo que le parezca, y me parece cool. Pero me llamó muchísimo la atención. Y qué fino, yo creo que, ¿por qué menciono esto? Porque la idea de llegar a esa conclusión era de, no importa en lo que quieras creer y en lo que quieras aferrarte, cuando ya te estás ocupando pues, en aquello en lo que estás trabajando, en lo que quieres trabajar, suéltalo al universo, a Dios, a lo que te dé la gana, al destino, pero suéltalo porque ya tú sabes que tu parte y lo que te toca hacer por eso, lo estás haciendo. Pero, ¿sabes qué? Ahora que me dices esto, y yo pensando en este pequeño momento en el que me acaban de poner en cuenta de en qué es lo que consiste Y los resultados además. los resultados de nuestra encuesta que hicimos de manera consensuada y que todos hemos discutido Porque en aquí comité. somos un equipo, Víctor Sí, Gabriel. somos un equipo. Bueno, en este equipo yo me estoy enterando de estos resultados. No, pero honestamente, al entender que la gente, o sea, cuando la gente habla del universo, o sea, que hemos creído de manera tradicional que nuestro destino está escrito Ujú. y que tú debes seguir esas reglas, llámalo mandamientos, llámalo, no sé, religión, llámalo lo que tú quieras, llámalo como tú quieras. Pero ese era nuestro destino, o sea, nosotros debemos regirnos por eso. Y cuando tú dices, bueno, creo en la energía del universo y en lo que sueltas ahí, le quitas como esa rigidez y le das como una fluidez a lo que tú quieres vivir. O sea, que de manera inconsciente, Te permite esa flexibilidad. te permite esa flexibilidad. Epa, en la psiqui de todos los encuestados, Habría que preguntar cuáles son las razones, ¿no? ¿cuáles son las razones? Sería cool también, ¿no? Para indagar. Para saber. Y ojalá participen todos y compartan y digan. Pero eso te le quita la rigidez. Y eso es básicamente, creo que en los últimos tiempos, es una de las cosas que esta generación, o sea, hablemos
de los millennials y de las nuevas generaciones están tratando de vivir de manera empírica. Okay. O sea, no es que no crees en Dios, no es que no crees en la Iglesia Católica, no es que no crees en Alá, no es que no crees en eso, lo crees. Pero lo que no crees es que tu destino está escrito porque Dios en un cuadernito dijo que es lo que tú tenías que hacer. ¿Sabes qué? Bueno, allí creo que también estaríamos hablando ya no de la creencia, sino de las religiones, porque creo que ahí la rigidez te la da la religión. Claro. Pero en realidad la creencia es muy... La fe. Exactamente, Ajá. no es de esa manera rígida y cada quien la vive de la manera en la que lo desee. Pero las religiones son las que les dan esa rigidez específica. Te iba a decir que me llamaba la atención que estás diciendo justo ahora, o explicando lo del tema de la energía del universo. Y recuerdo mucho que cuando comenzamos a compartir tú y yo hace algún tiempo, tú hablabas mucho del destino y a mí eso me generaba mucho estrés. No porque no creyera que hay un punto en el cual el cual vas a llegar, sino que eso tú soltabas como, bueno, que sea el destino, o sea, es el destino, es como yo decía, ok, pero ¿qué estás haciendo para llegar allí? O sea, porque el destino no es algo que viene y te hace, ¿sabes? Y te cura, te sana. Yo soy el señor destino y aquí está la varita y mágica. te pone en el lugar en el que tú quieras estar. Eso no funciona De así. hecho, tú tienes que trabajar para llegar. Yo te decía, el destino es un lugar. O sea, tú tienes que trabajar para poder llegar. Yo quiero ser un hombre de tal manera que viva de tal. Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? Nada. Mi amor, en tu casa ahí acostadita, dudo mucho que el destino venga a buscarte y te ponga en el lugar que tú deseas. De hecho, me costó mucho. De la misma manera, Dios, Alá, el que tú quieras, el universo, la energía, el Dharma, ni nada de eso vaya a ponerte en el lugar correcto si tú no estás haciendo nada. Me costó mucho entenderlo, porque sí te da como una especie de tranquilidad contar con que, bueno, el destino dirá. Claro, pero que suave cuando tú no haces nada y esperas que el destino vaya y te ponga donde tú quieras. No, ni siquiera eso, sino que el destino, o sea, si tú no trabajas las reacciones y las acciones que tú tienes en general, en cómo ves las cosas, en cómo ves la vida, sino que tú sigues repitiendo los mismos patrones con los cuales estás en un sitio donde no quieres estar. O sea, me refiero en un puesto laboral, en una relación amorosa, en una relación de amistad, en lo que tú quieras. Que sea, claro. O sea, si eso te pone en ese sitio, el destino no te lo va a cambiar porque tus acciones van a ser las mismas. Yo creo que es ganas de no asumir responsabilidades. No sé si sean ganas. Claro, es como, no importa lo que yo haga, porque voy a llegar ahí, el destino me va a poner, Dios me va a poner. Yo creo que es que tú no ves tus responsabilidades. Pero no quieres hacerlo. Bueno, porque es incómodo y te duele. Claro, por eso es una tranquilidad, es una comodidad que oye, qué chévere. No sé si sea comodidad, pero al final, o sea, es una tranquilidad, es un estado de letargo, donde tú dices, bueno, yo estoy de esa manera y ya veremos qué pasa más adelante. Te lo voy a poner así. Hoy en día, estoy trabajando con una amiga muy querida, súper querida, que empezamos a trabajar en el 2008. Okay. Y en el 2008, cuando empezamos a relacionarnos y a trabajar, teníamos conflictos súper fuertes. Una mujer de mucho carácter, muy dominante, y con una rigidez de criterio, oye, que era difícil conversar con ella. Okay. Y peleamos mucho, y la quiero muchísimo. Han pasado muchos años, y en esos años, ella ha llevado sus golpes, yo he llevado los míos. Ella ha pasado los suyos de manera familiar, duros, inclusive con una migración de toda su familia y ella, y volvieron ahora. Y yo he pasado por todo esto que hemos comentado a lo largo de estos programas. Y ahorita estamos trabajando y los dos hemos aprendido. Yo creo que también hay un tema de madurez. Claro. Y ella ha visto cuáles fueron sus defectos y los está trabajando. Entonces, yo se lo dije el otro día, le dije, Nay, es que la relación tuya y mía hoy, en la manera como estamos trabajando, como estamos hablando, es riquísima. ¿Por qué? Porque tú entendiste que no puedes ser tan rígida y no puedes golpear a la gente y tratar de imponer tu criterio simplemente porque tú eres así. Y yo tampoco puedo controlar que todo lo que yo te explicaba en aquel momento, o sea, que los términos legales sean rígidos. O sea, los dos hemos flexibilizado nuestros puntos de vista y hemos llegado a acuerdos donde además nos hemos dicho, yo te quiero, porque de ahí partió toda la conversación. Y dije, oye, Nay, yo te quiero y que yo tenga esta diferencia contigo no tiene nada que ver lo personal con lo laboral. Ok. Entonces,
vamos a buscar un punto medio y vamos a entendernos. Ok, pero ahora te pregunto, o sea, ustedes han trabajado para llegar a esto que tienen, no es Sí, que el destino claro. los puso ahí y de pronto ya los dos se toleraban. Exactamente. Claro, pero pensar que el destino, Dios, la vida, el universo, lo que sea, te va a poner en el lugar que tú quieres sin trabajar es No, muy cómodo. eso no va- y eso no va a es un pasar. pensamiento que además creo que no va a ningún lado. No, yo Y que creo nace desde la comodidad y desde las ganas de no asumir responsabilidad. Y yo no lo digo como juzgando, porque creo que todos hemos llegado allí en algún punto. Ujú. O sea, todos hemos caído en eso. A veces sin darnos cuenta y otras veces de manera muy cómoda. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las religiones, hay distintas religiones en las que uno cae en la comodidad de no cumplo con esto, aun cuando tú decidiste, nadie te obligó a creer en determinada religión, no cumplo con esto, pero igual voy a llegar al fin o a lo que la religión promete, declara, lo que sea. Entonces, oye, ganas de, mira, no quiero hacer nada, pero quiero unos buenos resultados. Claro, yo creo que no es nada más el tema de no querer ver las responsabilidades, sino que creo que es un poquito de egoísmo, donde tú esas responsabilidades o esas conductas no las asumes tú, sino que tú las dejas en manos de otros para que ellos interpreten y entiendan que, o sea, que tú quieres estar en la posición, en la buena posición con ellos, pero porque ellos cedan. Y eso es muy complicado, eso es muy egoísta. Sí, sí, sí. Porque tú no estás dando nada para que esa situación cambie. Entonces, creo que el visualizarlo, entenderlo y verlo de manera empática te permite que tú puedas trabajar las cosas y que puedas tratar de obtener en los otros resultados, pero no preocuparte en ello, o sea, no preocuparte en el sentido de tengo que hacerlo, tengo que cambiar. No. No, Déjalo, ocúpate de ti, y despreocúpate. déjalo fluir, que los resultados de la otra persona los va a percibir y tú vas a ver algunos cambios. Vas a ver cambios en todo, en actitud, Pregunta para cerrar. ¿Tú eres team cuál de las opciones de la encuesta? Sin darle nombre a la cosa. ¿Eres team de un ser supremo, del universo, del destino? ¿O no crees en nada? Yo soy team ser supremo. Sí, ok. Pero con un toquecito ahí del universo. Yo pertenezco a ese grupo del sincretismo religioso, pues, que creo en esto, pero también creo en otras cosas, en energía, hay mucho, porque al final el ser supremo es energía. Bueno, Tierra, cada quien lo interpreta como quiere, me parece cool también. Bueno, díganme ahí qué creen ustedes, a qué team pertenecen. Aquí estamos abiertos a todo, esta es muy respetable, pues. Yo también soy team ser supremo. Ahora, ¿sabes a qué team tienen que permanecer? Al team del orden del caos en YouTube. Al team del orden del caos, tienen al team de compartir, de darle like, de... Víctor, de suscribirse, por favor. No se suscriben, ¿Qué vale. pasa con la gente? Qué flojera meterse en el botoncito rojito que dice suscribir. ¿Será que ofrecemos un premio para el que se suscriba? Sí, ¿verdad? Hacemos como una especie de rifa o algo así. Ay, a mí me encantó, solo conversamos hace mucho. Bueno, por ahí entonces vendría esa sorpresa. Creo que puede venir algo chévere por ahí. Vale. Pero tienen que seguirnos en Instagram, El Orden del Caos Podcast. En YouTube, El Orden del Caos Podcast. TikTok, El Orden del Caos Podcast. Y en Twitter, EODC Podcast. Anchor y Spotify. Anchor y Spotify. Bueno, se les quiere, gente. Un besito, gente. Gracias, denle like. Chao. Hakuna Matata. Hakuna Matata.